como tú quieras, pero hazme nuevo soy. Él me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Él me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Después de el especial de mi hija Susana y un servidor, les doy una cordial bienvenida a esta transmisión. Que Dios los bendiga y gracias por estar sintonizados con nosotros. Ahora veamos qué dice la palabra de Dios ahí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo número 3. La palabra de Dios dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hagamos una oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayuda a cada uno de los que están atentos a este mensaje. Que tu Espíritu Santo les hable. Señor, si hay personas que necesitan aliento, consuelo, háblales por tu palabra. Pero también, Señor, que acudan al llamado que les haces para salvación y para tu servicio. Por favor, te ruego que me uses y gracias, Padre Celestial, por este privilegio que me das de compartir tu palabra con mucha gente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar precisamente de esto que dice este texto del profeta Jeremías: clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Yo creo que cuando escuchamos la palabra clamar, nos viene a la mente muchos pasajes de la Escritura, como cuando Bartimeo primero, porque Zaqueo se subió al sicómoro para ver a Jesús, pero cuando Bartimeo escuchó que pasaba Jesús, él era un mendigo, ciego, y él empezó a pedir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo escucharon los que iban ahí en la comitiva y le decían que callara, pero él, en vez de callar, gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor lo escucha, el Señor ya lo manda a traer, y cuando viene le dice: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista.
tu fe te ha salvado, le dice el Señor. Yo creo que así como también el salmista en Salmo 42, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando hablamos de una persona con sed, un ciervo que va al agua y no encuentra agua en el arroyo, y brama por la sed, así dice el salmista, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamar es pedir con vehemencia, como lo hizo Bartimeo, como lo hizo el salmista, como lo han hecho tantos en la vida real también. Pero Dios nos da una promesa. Dice, clama a mí y te responderé. Dice Salmo 34, 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Y el Salmo 34, versículo 6, dice, este pobre clamó y oyóle el Señor y librólo de todas sus angustias. El versículo 17 de ese mismo Salmo dice, clamaron los justos y el Señor oyó y librólos de todas sus angustias. Una angustia es algo verdaderamente terrible. Cuando una persona no encuentra la salida, cuando se siente completamente entre la espada y la pared y con un dolor profundo, pero Dios da una promesa, que clamemos a Él y Él promete responder. Yo creo que Dios no solo nos libra de problemas terrenales, sino que también nos quiere enseñar algo grande cuando pasamos por alguna angustia. Por ejemplo, hablamos de cosas grandes y dificultosas. Dice, clama a mí, te enseñaré, y te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hay cosas grandes y dificultosas que debemos saber nosotros. Lo primero aquí, yo creo que tenemos que poner esto como premisa, como base. Nosotros no aprenderíamos algo grande si no pasamos por algún problema grande. ¿Qué es grande? Ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? La salvación es grande. La salvación que Cristo Jesús nos ofrece es grande. Y por eso nosotros tenemos que ver que todos necesitamos esa salvación grande. Mucha gente no la reconoce así como grande, lo grande que es, por lo sencillo que es tenerla, pero no fue sencillo para Cristo. Él por eso vino a pagar a la cruz del Calvario por nuestros pecados, a derramar su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado. Y la sangre de Cristo Jesús es la única que puede limpiar pecados, no importa qué tan grandes o qué tan graves sean. Por eso esa salvación le costó mucho a Él. Es una salvación tan grande, nadie podía pagar por esto. Tuvo que venir el mismo Cristo Jesús a pagar en una cruz, a morir por nuestros pecados. Pero qué grande salvación que muchos hoy día rechazan. Pero quiero yo enfatizar sobre esto. El único camino para la salvación es Cristo. Dice Actos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. No hay otro nombre. Tomás le preguntó, ¿y cómo podemos saber el camino? Fue cuando Jesús le dice a sus discípulos, les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa salvación tan grande la pagó alguien tan grande como el mismo Cristo Jesús. Si clamas a Él, Él te va a también enseñar el camino de la salvación. Si clamas a Él, Él te va a responder con la salvación. Algo grande. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y la salvación es muy grande. Son muchos aquellos casos de cristianos que
vienen y me dicen, pastor, si no hubiera yo pasado por ese problema tan grande, nunca hubiera recibido yo a Cristo como mi Salvador. A veces no entendemos los problemas que tenemos que pasar para comprender lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es su salvación. Y por eso, muchas veces Dios permite, cuando somos muy duros de corazón, pasar por algún problema muy grande, para ver que la única solución también debe ser así de grande. Y la salvación en Cristo es muy grande. No la menosprecies, acéptalo como tu Salvador. Pero también en Isaías 55, 8 y 9 dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Da a entender el Señor que la sabiduría divina es muy grande, muy alta. Alta está para el insensato esta sabiduría, pero Dios quiere también darnos esa sabiduría bendita. Ahí en Jacobo capítulo 1, versículos 5 al 7, dice el Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. El Señor da a todos abundantemente. Pero tenemos que pedir sin dudar. Pedirle de esa sabiduría divina para entender muchas cosas que a veces no comprendemos. ¿Y cómo la obtenemos? Pidiéndola, pidiéndosela a Dios. ¿Cómo se pide? Por la oración. Señor, enséñame tus caminos. Como dice el Salmo 119, en muchas ocasiones, enséñame tus estatutos, enséñame. Siempre pedirle a Dios que nos enseñe para poder nosotros tener esa sabiduría divina. Él conoce todas las cosas y nos quiere enseñar cosas grandes que nosotros no sabemos. La salvación es muy grande, por eso solamente aquellos que reconocen lo grande de la salvación van a entender que no la merecemos, pero el Señor la ofrece gratuitamente a todo aquel que la quiera. Igualmente, su sabiduría divina, Dios la ofrece. No todos están en el secreto del Señor, solamente los rectos, solamente aquellos que quieren andar correctamente, derechamente, solo aquellos pueden encontrar esa sabiduría. Y la sabiduría se da por la oración y por la lectura de la palabra. Hay pasajes, ahí en Proverbios capítulo 8, versículo 7, dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Aquí habla la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, la que estuvo presente en la creación, la que estuvo ahí cuando el Señor acomodaba el mundo, todo lo que hizo. Pero esa sabiduría dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que madrugando me buscan. Por eso, cuando alguien busca la sabiduría de Dios, esa se reparte temprano, muy temprano. Por eso no todos la alcanzan. Dice Salmo 5.3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 57.8 dice, levantaréme temprano. El Salmo 63.1 dice, levantaréme a ti de mañana. El Salmo 108.2 dice, despertaré al alba. El alba es la aurora, antes que amanezca, antes que llegue la claridad, dice, despertaré. Yo la despertaré a ella. Ella no me va a despertar a mí, yo despertaré al alba. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Dice el Salmo 119, versículo 147, anticipéme al alba y clamé, y clamé. Dios escucha si estás con una necesidad grande. Dios quiere darte de su sabiduría, pero tienes que buscar a Dios temprano. Recuerda que el que busca halla, dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y luego sigue diciendo, ¿qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? Yo creo que nosotros, aún siendo malos, podemos dar buenas cosas a los hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Pero hay que buscar sinceramente a Dios. Hay que buscar su sabiduría con sinceridad. Hay que buscar en su palabra por la oración que nos hable Dios, que nos enseñe el camino que debemos seguir. Ahí en Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para encontrar esta sabiduría, debes primero experimentar el temor del Señor, como dice Salmo 111, versículo 10 y Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor.
Y para esto tienes que ser redimido. Ahí en el Salmo 111, versículo número 9, le voy a dar lectura porque sí quiero que lo entendamos. Dice, versículo 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y terrible es su nombre. Y luego sigue, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quiere decir que antes del temor del Señor es la redención. Una persona que está en sus pecados no puede tener la sabiduría de Dios, pero cuando ya se arrepiente, cuando el Señor lo redime, y solamente dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nadie puede ser redimido sin sangre, y la sangre de Cristo Jesús es la que nos limpia, nos purifica de todo pecado. Si tú eres una persona que reconoce que ha pecado, que merece el infierno por su pecado, pero se arrepiente sinceramente y le pide perdón al Señor, en ese momento Dios promete darte la redención de tu alma, darte la vida eterna, y después ese temor va a estar en ti para que tú también obtengas esa alta sabiduría que solamente se le da a aquellos que conocemos a Cristo Jesús. Muchos cristianos, aún cristianos, adolecen de sabiduría divina porque no la procuran, ni siquiera cuando están en medio de pruebas, que es donde más aprendemos. Quiero decirte algo, mira, de cada problema aprendemos algo. Y cuanto más grande es el problema, más grande es la enseñanza. Yo creo que veamos ahí en 2 de Corintios capítulo 1, versículo número 3 al 5. Este pasaje me alienta mucho porque es un pasaje que realmente nos da a entender el por qué a veces tenemos que padecer un poco. Y aquí lo dice, muy claro, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Perdón, estoy en primera. Es muy bueno el texto también, pero discúlpeme, me confundí de pasaje, pero aquí en segunda de Corintios, más o menos parecido al inicio, pero quiero que veamos claramente. Eso es cuando estamos en vivo, así es, no se preocupen, no soy el único, ni el último, así que una disculpa por favor. Dice segunda de los Corintios, capítulo número 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquiera angustia, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abunda también por Cristo nuestra consolación. ¿Por qué Dios permite dificultades a veces muy grandes en nuestras vidas? Porque solamente si pasamos por algunas pruebas, podemos comprender también a otros que pasan por las mismas pruebas, y podemos también, al igual que Dios nos consuela a nosotros, podemos también consolar a otros. Pero aquel que nunca ha sufrido no puede entender igual a aquel que sufre. Por eso, si tú estás ahí en una situación difícil, no sé cuál sea, pero si es muy difícil, yo te quiero decir que hay consolación en Cristo. Él te puede ayudar. Acude a Él, acude a su sabiduría divina. Él te va a bendecir mucho, con mucha sabiduría de lo alto, y te va a dar esa consolación que solamente viene de la palabra de Dios. Ahí en Salmo 119, también el versículo 49, lo voy a leer porque es importantísimo también que lo veamos literalmente. Salmo 119, versículo número, aquí lo tenemos, y habla mucho también de clamar, dice 49, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos su palabra, cuando todos los días leemos la palabra de Dios, hay consuelo en la palabra. No importa qué tan graves problemas estemos atravesando,
pero la consolación la da la palabra bendita de nuestro Dios. Para tener esa sabiduría divina hay que comprender que cada problema tiene su razón de ser y tiene también su propósito. Algo nos quiere Dios enseñar con los problemas. No reniegues nunca de los problemas, ya que solo de esta manera comprenderás muchas cosas que no comprendes, no comprenderías si no pasaras por esas pruebas. Por último, para terminar con el texto, clama a mí y te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas, aún más todavía. Hay algo que estoy viendo en lo que respecta a la profecía, al porvenir, al futuro, que son muy pocos aquellos aún pastores, predicadores, que no comprenden los tiempos que estamos viviendo, lo que viene más adelante, y todavía especulan de una forma tan inocente, porque no conocen estas cosas que son dificultosas a veces para muchas mentes comunes. Pero si clamamos a Dios, Él nos va a responder también, nos va a enseñar qué pasará, qué sucederá después de que estamos nosotros transmitiendo este mensaje. A veces decimos, bueno, eso son cosas que no nos interesan porque el futuro no a nadie le debe interesar. No confundamos, la palabra de Dios nos enseña aún el futuro, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado, hay que clamar mucho a Dios. Mira, pastor, amigo, yo no sé a qué horas te levantes tú, pero yo me levanto muy temprano todos los días para buscar a Dios, para que me dé de su sabiduría. Yo 25 años, mira, no quiero quedar como héroe ni mucho menos, solamente te animo. La única manera que uno puede comprender grandes cosas, 25 años levantándome a las 5 de la mañana para buscar a Dios en la iglesia, y gracias por algunos hermanos que siempre han seguido mis pasos, pero porque tengo tanta necesidad de saber más de Dios, de conocer su voluntad para el día que estamos viviendo y para prepararnos para el futuro. Por eso es que nosotros no estamos ni preocupados por las cuestiones que suceden en este tiempo, porque sabemos que esto iba a ser así, ya lo habíamos predicado, pero yo creo que cuando Dios reparte la sabiduría, la reparte muy temprano, por eso muchos cuando se levantan tarde, ya no alcanzan, llegan tarde a la repartición. Yo te animo, sinceramente, con todo respeto, que te levantes muy temprano a buscar a Dios, muy temprano, más en estos días. No te relajes ahí encerradito, yo no sé si ya en tu país te dejaron libre, aún con todo ello, aprende que a Dios hay que buscarlo temprano, lo dice la Escritura, ya lo leímos algunos pasajes. ¿Quieres saber cuándo es el arrebatamiento y no estar con esas polémicas de que si será antes, en medio o después de la tribulación? La palabra de Dios, no voy a hablar de esto, ya tengo un mensaje sobre esto, pero si quieres saber las cosas futuras, busca a Dios, busca al Señor temprano. Mira, hay maestros, grandes maestros, como Nicodemo, que buscó al Señor Jesús de noche, no fue en la mañana, como el Señor que muy de mañana se levantaba a orar, Él fue de noche. Ahí se ve la pereza para buscar al Señor. ¿Y qué dijo Cristo en Juan 3:12? Si os he dicho cosas terrenales, no creéis. Por eso, aún siendo maestro, un gran maestro, por cierto, de Israel, no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. Y Él le dice, como enseño cosas terrenales, no las creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Bueno, Nicodemo era un gran maestro, pero sin Cristo, como hay tantos hoy día. Y así nadie va a entender las cosas espirituales, pues se necesita tener al Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 2:14, mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, ni las puede conocer porque son espiritualmente examinadas. Para tener nosotros el Espíritu Santo, debemos oír, como dice Efesios 1:13, la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y tenemos que aceptar, creer en Él. Y Dios promete sellarnos con su Santo Espíritu. Ninguna persona podrá entender las cosas espirituales, las presentes ni las futuras, porque son cosas que solamente las entiende alguien que tiene el Espíritu Santo.
quiero terminar con esto. Si estás pasando por alguna adversidad, por alguna prueba, mira, Dios tiene un propósito contigo. Quiere que lo busques a Él, que busques esa salvación que solo se encuentra en Él. En ninguna religión, de ningún hombre, solo en la persona de Cristo Jesús. Si tú en este momento le dices, Señor, perdóname, hoy entiendo lo que estoy oyendo, el Evangelio de la salvación, hoy quiero creer en Él, hoy quiero ser sellado con el Espíritu Santo, hoy es un buen día para que Dios te enseñe cosas grandes. Mira, clama a Él. Dice el Señor que clamemos a Él. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y dificultosas que no sabemos. Hoy te puede enseñar el camino de la salvación. Tú tan solamente allí donde estás, dile, Señor, en este momento quiero que me perdones, que me limpies de todos mis pecados. Pídeselo de corazón, pídeselo. Mira, yo voy a hacer una oración, no lo hago siempre, pero haz de cuenta que yo voy a pedirle al Señor lo que tú le vas a pedir. Yo lo hice hace 38 años, pero díselo de corazón, no nomás de labios, sino de corazón. Dile así: bendito Dios, reconozco que he pecado contra ti, que merezco el infierno, merezco la condenación eterna por mi pecado tan grande, pero pido que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Señor Jesucristo, te invito a entrar a mi corazón para que vivas en él, para que lo limpies de todo pecado con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Ayúdame, Señor, dame tu gracia, ayúdame, dame la salvación de mi alma. En este momento te recibo como mi único Salvador personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste sinceramente al Señor, Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si recibiste al Hijo, a Cristo Jesús, tienes la vida eterna. Ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Te invito a que leas la primera carta de Juan para que entiendas bien acerca de la salvación. Lee el capítulo 5 si quieres empezar por ahí, para que veas que Dios no miente. Es imposible que mienta y Él te da la seguridad si tú le pediste de todo corazón que te salvara. Y tú, mi hermano, que estás todavía un poco temeroso de lo que está sucediendo, anímate, ya Cristo viene. Pídele, clama por sabiduría, pídele a Dios para que no estés tan temeroso, para que enseñes también a tus ovejas a que estén tranquilos. La redención de nuestros cuerpos está muy cerca. Dios te bendiga. Gracias por estar atentos a esta transmisión.